En este vídeo vamos a ver qué es la blockchain de Phantom, qué están intentando hacer, por qué en tan solo un día ha tenido una bajada de un 15%. Todo esto tiene una explicación y lo vamos a ver en este vídeo, así que quédate hasta el final para saber todo sobre la blockchain y la criptomoneda Phantom, qué ventajas tiene y por qué parece que se va a ir a cero. Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de CS Crypto, soy Carlos y estamos en un nuevo vídeo de criptomonedas y blockchain. En esta ocasión vamos a hablar sobre la blockchain de Phantom, que en la actualidad está habiendo muchas noticias por la tremenda bajada que ha tenido. Vamos a ver qué es, qué soluciona esta blockchain, qué ventajas tiene y por qué ha tenido esta brutal bajada. Como ya sabéis, casi todas las blockchain intentan resolver el trilema cripto, que sería la seguridad, descentralización y la escalabilidad. Muchas de ellas lo están intentando. Ya sabéis que la primera de ellas fue Ethereum. Las demás que están saliendo son muy parecidas a ella, pero intentando mejorar algunas cosas que tiene Ethereum. Pero en esta ocasión vamos a centrarnos en Phantom, las ventajas y las desventajas que tiene esta blockchain Phantom y su criptomoneda. La blockchain de Phantom, que su criptomoneda es FTM, se creó en 2018, después de un año de desarrollo. Su mainnet fue lanzada en 2019. La diferencia de Phantom con Bitcoin es que es una blockchain que funciona mediante el Proof of Stake. Aquí mismo se puede hacer el stake, puedes calcular cuánto vas a ir generando, pero hay muchas más ventajas en esta blockchain. La primera ventaja de esta blockchain es que se puede desarrollar muy bien en ella, por eso hay tantos proyectos ya desarrollados en ella, porque lo facilitan mucho el desarrollo, es compatible con la Ethereum Virtual Machine y esto tiene muchas ventajas a que se puedan unir a su ecosistema, ya que si una blockchain es la mejor, te dan las mejores condiciones y demás, pero no hay aplicaciones desarrolladas en ella con utilidad, esta blockchain no se va a utilizar para nada. En este caso, esta blockchain se utiliza mucho en proyectos DeFi y va muy bien y se siguen desarrollando muchos de los proyectos. Otra de las ventajas que tiene esta blockchain es la migración desde Ethereum, gracias a su algoritmo Opera. Esto hace que todos los proyectos que estén ya desarrollados en Ethereum, tanto como DeFi o cualquier otro proyecto, se pueda pasar automáticamente a esta blockchain. Todo esto muy fácil y con un coste muy reducido, lo que hace que a sus usuarios le faciliten operar en ella. Otra de las ventajas que tiene esta blockchain es la escalabilidad. Los nodos se ejecutan a través de la tecnología DAG, lo que hace que esto le permita realizar operaciones en paralelo, sin disminuir la velocidad de la red, lo que hace que se puedan hacer muchísimas más operaciones y más en el mundo DeFi, que se tienen que hacer muchas operaciones muy rápidas y con un coste más reducido. También tienen un mecanismo anticolapso, que lo que hace que esta blockchain crea un espacio reservado en su red para cada aplicación. Así evita que una aplicación colapse la red y perjudique a las demás. Esto también evita posibles hackeos dentro del ecosistema. Esto es un punto muy a favor, ya que conocemos muchos hackeos, muchos problemas en la blockchain de Ethereum que ha tenido y que sigue teniendo. En este proyecto, otra de las ventajas, como ya he dicho, es como se están desarrollando muchísimos proyectos dentro de él, se están pasando de Ethereum a esta blockchain con un coste muy reducido y teniendo muchas de estas ventajas, el ecosistema no para de crecer. Phantom tiene más de 200 proyectos DeFi en su ecosistema. Esto hace que mueva mucho dinero y que dé más fiabilidad a esta blockchain, ya que su funcionamiento es correcto. Pero no todo es bueno en cada blockchain, todos tienen sus defectos, así que vamos a ver qué problemas y desventajas tiene esta blockchain. Como ya sabéis, hay muchísima competencia teniendo como referencia a Ethereum, que quieren hacer todo lo que hace Ethereum mejorado. Conocemos muchas de ellas que lo quieren hacer: Cadena, Rose, Syscoin, cualquiera de ellas, todos quieren ser una Ethereum killer, como Polkadot, Cardano. Ya sabemos que la primera fue Ethereum y todos los demás quieren solucionar los problemas que está teniendo Ethereum. Pero lo que hace esto es que cada vez haya más gente, más proyectos que se quieran ir mejorando a Ethereum, comparando con ellos, lo que hace que haya más competencia y al final salgan productos mejores. Esta no es la única blockchain que lo está haciendo, hay muchísimas de ellas, por eso no todas van a salir bien. No es algo novedoso, ya que sabemos que esto ya existía con Ethereum, solo que le han ido mejorando algunas cositas que Ethereum también quieren hacer, pero esta está empezando de cero. Pero algunos proyectos de Phantom podemos saber que se van a disolver, van a desaparecer por completo, como es el caso de Solidly, que es un proyecto que iba a revolucionar el ecosistema de Phantom y a ser uno de los referentes.
desarrolladores han anunciado ya que dentro de un mes, como podemos ver aquí dentro de la página web, dentro de un mes, el 3 de abril, va a desaparecer, y esto se debe a que su CEO, Andre, va a retirarse del mundo cripto. Se va a retirar, ya sabemos, aquí en su LinkedIn también lo ha anunciado, que se sale del proyecto de Phantom. Su proyecto principal era Solidly y va a cerrarlo también. Así que esto ha hecho que afecte mucho al precio. Por eso ha sido la tremenda bajada. En tan solo un día ha bajado un 15%. Pero esto, en mi opinión, no quiere decir nada. Ha sido uno de los CEOs, uno que lo han desarrollado, pero el proyecto de Phantom en sí va a seguir vivo. Hay muchos de ellos, como Solidly, que no va a participar más, va a desaparecer. Pero la blockchain de Phantom sigue funcionando, va a dar soporte a las demás aplicaciones y sistemas DeFi. Tienen todavía un equipo muy importante. Todo el proyecto no se basa en Andre, sino que hay muchísimos trabajadores en esta blockchain que siguen desarrollando y mejorando esta blockchain, sacando muchísimas novedades, siguiendo trabajando en él. Y además tiene muchos partners muy importantes, ya que está permitiendo seguir desarrollando el mundo DeFi con un coste más reducido que Ethereum. Algunos de los patrocinadores de Phantom sería Waves, The Graph, Band Protocol y Chainlink. Como ya he dicho, puedes hacer staking de su criptomoneda aquí, ya que es Proof of Stake. Puedes ganar mientras inviertes en ella un tanto por ciento. Tenéis aquí los APR. Ya sabéis que no es consejo de inversión ningún vídeo que yo hago, solo doy mi información para que vosotros mismos saquéis vuestras propias conclusiones. Ya sabéis por qué ha bajado un 15% en un día. Ha sido por el abandono de uno de los desarrolladores más importantes de esta blockchain, que ha hecho muchísimos trabajos, pero ha sido por una retirada y que se seguirá desarrollando Phantom. El precio actual es 1,38 dólares. Su precio más alto fue de unos 3,27. A este proyecto todavía le queda mucho por ver cómo se siguen desarrollando y las ventajas que da al mundo DeFi. Si os gustan los fundamentos, no lo tenéis que guiar solo por si un desarrollador del equipo abandona o no, sino por si siguen trabajando y lo que te ofrecen te interesa. ¿Crees que es importante? ¿Crees que Ethereum no va a llegar a superar estas ventajas que tiene frente a él? Analizando con los distintos proyectos que están ofreciendo esto, ya sabéis que tiene mucha competencia, pero que le puede salir muy bien. Me gustaría saber vuestra opinión, si vosotros estáis invertidos en este proyecto, cómo lo veis en un futuro, cómo creéis que puede seguir afectando la noticia de este desarrollador. Y si te ha gustado y te ha ayudado este vídeo, puedes dejar un like. Ya sabes que puedes suscribirte y activar la campanita para que te notifique sobre nuevos vídeos. Te dejo algunos más por aquí que puedes seguir viendo. Espero que te gusten y te ayuden. Muchas gracias por estar por aquí y nos vemos en la próxima. Hasta luego.